de estándares de Gafi y Gafilat asociados al transporte, ¿cierto? Independiente que sea tipo carga o sea tipo de servicio, es a todo lo que es transporte. Si recuerdan en los encuentros anteriores que hablamos del Gafi y el Gafilat, ¿qué significan? ¿Qué significa el Gafi? Grupo de Acción Financiera. Ay, pero están pero muy atentos. Muy bien. Entonces, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? Que se encarga de desarrollar y promocionar las políticas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. ¿Y recuerdan cuáles eran las funciones de ese GAFI? A ver, los estoy evaluando. Listo. Entonces, el GAFI establece los estándares internacionales a través de las 40 recomendaciones. Si recuerdan que en un encuentro pasado hablamos de esas 40 recomendaciones y de los grupos en los cuales se dividían. En el primer módulo. Sí, en el primer módulo, muy bien. Entonces, el GAFI tiene como función establecer esas 40 recomendaciones, ¿cierto? Para que los países puedan diseñar e implementar su sistema contra la lucha del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas masivas de destrucción. Entonces, es la entidad que se encarga de realizar esa evaluación y, digamos, de generar esas recomendaciones para que todos los países que se acogen a esos acuerdos estemos hablando lo mismo y lleguemos a una misma finalidad. Además, el GAFI se encarga de toda la evaluación mutua. También ya habíamos hablado de las evaluaciones mutuas. Recuerdan que es donde otros países nos pueden solicitar información a nosotros, acá en Colombia, acerca de algún requerimiento en especial de una persona o de una empresa. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué es importante la evaluación mutua? A ver si se aprendieron. ¿Por qué es importante? Porque en esas evaluaciones mutuas es donde revisan si hay personas, organizaciones de nuestro país involucradas en lavado de activos y es necesario incluirlos en los listados internacionales. ¿Cuáles listados? Las listas vinculantes que ya hablamos también en el módulo pasado, en las cuales se pueden verificar desde cualquiera de esos países que están dentro del tratado, los convenios, y que de pronto esas personas o esas empresas han hecho también procesos ilegales acerca del lavado de activos en otros países. Entonces, en ese sistema de interacción mutua de evaluación, lo que se hace es verificar todas esas entidades donde puede registrar, digamos, el delito esa persona y que todos hablemos lo mismo y sepamos lo mismo. Por eso, como decíamos anteriormente, la lista Clinton era una lista donde había toda clase de requerimientos para personas o empresas, en la cual usted identificaba si esa persona estaba en un requerimiento por X o Y motivo y usted lo podía visualizar en qué países, por qué delitos, las circunstancias. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. ¿Y qué es el gafilat? ¿Qué recuerdan que es el gafilat? Es el mismo grupo, pero a nivel de Latinoamérica. Exacto. Entonces, el GAFILA es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ¿sí? Que es el órgano para nosotros, digámoslo, regional, intergubernamental, que agrupa a los países de Latinoamérica y que son los que están en la lucha o en el compromiso de todo lo que es pues cejar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y todo lo que es la financiación para armas de destrucción masiva. Ahí nos queda claro la diferencia. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Listo. Este organismo, ¿qué hace?
adopta las políticas, promueve las políticas y cumple con esas recomendaciones que nos da el GAFI, ¿sí? O sea, nosotros, digamos, nos acogemos a esas recomendaciones que nos da el GAFI y el GAFI lo que hace es decirnos, vea, se estructura así, vamos a trabajar así y se hace de esta manera, ¿sí? Debemos dar cumplimiento a esas 40 recomendaciones, no se las voy a nombrar todas porque ya las hemos revisado por grupos y cómo están desarrolladas, y esa información es la que ustedes, a medida que van adquiriendo todo este conocimiento, deben ir verificando para que puedan tener, digamos, más información, ¿sí? Entonces, estos estándares internacionales, todo lo que es el GAFI y el GAFI-LAC, son las normas, son las políticas, son los procedimientos establecidos para unos países a los cuales nosotros nos adaptamos, nos acoplamos y damos cumplimiento para todo lo que es la finalidad, que es prevenir el lavado de activos. ¿Cuáles son las funciones principales del GAFI? ¿Recuerdan las funciones? Promover las políticas que sean efectivas, que generen prevención, además de realizar evaluaciones mutuas también. Entonces, desde nuestro GAFILAC también se hacen evaluaciones mutuas y esas evaluaciones luego se les pasan al GAFI, ¿sí? Brindar la cooperación internacional. ¿Qué creen ustedes que es cooperación internacional? Pues yo me imagino que es cuando podemos estar en constante comunicación para mirar si alguna empresa o alguna persona está involucrada en este tipo de delitos. Exacto. Entonces es colaborar con esas entidades. Por acá nos dice Catalina, es el cruce de información que beneficie a cualquier país. Es, digamos, la recolección o la reunión de una información, ¿cierto?, a nivel internacional, en la cual se tratan temas de inteligencia financiera, de supervisión, de justicia y cumplimiento, ¿cierto? Entonces, desde ahí se parte para realizar todo lo que son las inspecciones y las evaluaciones necesarias que realiza. ¿Quién es el que realiza las inspecciones acá en Colombia? ¿Quiénes pueden ir a inspeccionarles a ustedes el SARLAF? Eso lo vimos en el primer módulo, cuando vimos normatividad. Recuerden que el mayor ente que tenemos la superintendencia. Exacto. La superintendencia de puertos y transportes. La superintendencia es la entidad que en este momento puede realizar una evaluación a nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, la superintendencia es una de las cooperaciones que se tiene para que todas esas evaluaciones que ellos realizan, que ellos hacen y todos esos hallazgos que ellos obtienen, pues lo reúnen en una información y es lo que se comparte en este tipo de cooperación, ¿cierto? Porque ahí se tratan todo el tema de inteligencia financiera, todo lo de supervisión y todo lo de ejecución y cumplimiento. Entonces, desde ahí se parte para que todas esas entidades que están, digamos, velando por estos sistemas puedan tener la información adecuada, idónea y clara, que si en algún caso alguna empresa no cumple y se ve que tiene nexos con algún tipo de actividad ilícita, pues se generará la evaluación y un resultado que quedará dentro de esas listas de cooperación mutua. ¿Ahí vamos claros? Sí. ¿Seguros? Sí, sí. Listo. Entonces, dentro de todo esto, también nos hablan acerca de unos principios claves del enfoque en el riesgo. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Qué es el enfoque basado en el riesgo? ¿A qué les suena? ¿Como prevención? ¿Quién dice algo diferente?
¿No? Listo. El enfoque basado en el riesgo o EBR, que también lo pueden ver por la sigla, es el principio fundamental en los sistemas de prevención de lavado de activos, de financiación para el terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que está promovido por el GAFI, ¿sí? Y está dentro de sus 40 recomendaciones. La aplicación del enfoque basado en el riesgo permite que los recursos de cumplimiento se dirijan de forma proporcional al nivel de riesgo. ¿Qué es esto? Que ustedes puedan identificar los riesgos que tienen y que esos riesgos que tienen sean tratados de una forma adecuada para ustedes específicamente dentro de su organización. ¿Por qué? Porque puede que, vamos a poner el ejemplo, todos ustedes, esto es un ejemplo, todos ustedes tienen el riesgo de lavado de activos porque dentro de sus actividades el cotidiano es que reciban dinero en efectivo, ¿sí? Que dinero en efectivo es un dinero que no podemos rastrear, no podemos mapear y que lo debemos recibir porque es una forma de pago que tenemos. Entonces, en el enfoque basado en el riesgo, ese es uno de los riesgos principales que ustedes tienen. La obtención de dinero en efectivo para el pago de los servicios de las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Y que en esas actividades ustedes no pueden decirle a ese cliente o a ese usuario, no me pague con efectivo porque es que yo no sé su dinero de dónde viene. Entonces, eso dependerá cómo se controle ese riesgo dentro de cada organización y dentro de las particularidades de sus organizaciones. Algunas dirán, no, Tatiana, nosotros no tenemos ese riesgo o nosotros lo controlamos de esta manera. Solo recibimos monto en efectivo hasta 200.000 pesos. Estoy diciendo un ejemplo. Y de resto, todo se tiene que hacer los pagos por transferencias. Está bien, puede ser un control. Otra organización puede decir, no, como mi servicio es de transporte de servicio masivo, yo transporto gente de un lugar al otro en una ruta urbana, entonces normalmente a nosotros nos pagaban en efectivo, pero para evitar todo eso, ya el cliente debe pagar con una tarjeta que recarga y la pone en el lector y el lector hace el descuento del pasaje y ya no tiene que tener, digamos, dinero en efectivo ni la persona ni el conductor. Esa es una medida de control, ¿sí o no? Entonces, el enfoque basado en el riesgo es identificar esas particularidades de riesgos que tienen sus organizaciones y esos controles que sí sean efectivos y eficientes para cada uno de ustedes. Porque tiene que ser particular, porque todas las organizaciones, así se dediquen, digamos, en general a lo mismo, transporte, no tienen los mismos riesgos, ya lo venimos hablando, de ubicación geográfica, no tienen los mismos riesgos de logística, unas organizaciones serán más grandes y otras más pequeñas, no tienen los mismos riesgos de las flotas que manejan, entonces en eso también entra porque en unas serán buses intermunicipales, otras serán rutas de servicio escolar y de servicio particular y otras serán transporte de carga, entonces será muy difícil. Sí, Tecnicargas. Mi nombre es Enrique Suey. Yo te hago una pregunta a manera de pronto de ignorancia. Si el cliente nos paga un viaje, costó 12 millones de pesos, por decir algo, nos paga el viaje el 50% en efectivo y el otro 50% en efectivo porque pues el tipo no tenía cuentas, pues nosotros podemos diseñar o crear un Know Your Customer o un formato para poder indagar de dónde es que procede ese dinero o por qué razones el cliente no está pagando en efectivo y guardar ese soporte, porque pues si el cliente es recurrente sí me generaría sospecha y bueno, sí. Si el cliente también es por primera vez también me generaría sospecha, pero si me hace un Know Your Customer o me valida la información, ¿yo lo puedo tener como soporte ese formato? Sí, claro. Ustedes dentro de sus sistemas de SALAC deben crear un formato que se llame conocimiento de clientes o proveedores, ¿sí? Y en ese conocimiento ustedes identifican de qué manera
ese cliente o ese proveedor les va a generar los pagos. Entonces, si ustedes dentro de los requisitos dicen, no, es que yo necesito que ustedes como clientes o proveedores me regalen su certificado bancario, estado de cuenta, extractos, bueno, como todo lo financiero, y ese cliente le dice, no, pero es que vea, yo no tengo cuenta porque es que nosotros manejamos todo el dinero en efectivo, porque es que a nosotros nos ingresa en efectivo y entonces así lo manejamos porque lo guardamos en una caja de seguridad que tenemos en la empresa y no tenemos nada en un banco. Eso es una alerta, ¿cierto? ¿Dónde queda esa alerta? En todo ese sistema de debida diligencia, que también ya lo revisamos, donde ustedes hacen ese mapeo y dicen, pero qué tan raro, una empresa que me va a pagar un viaje de 12 millones de pesos, ¿cómo no va a manejar una cuenta bancaria? Como mínimo, ¿cierto? Entonces es ahí donde ustedes realizan ese mapeo y generan esas alertas. ¿Cómo? Identificándola, generando de pronto dentro del acuerdo, no sé, la solicitud de información del por qué no se tiene tipo de cuenta, por qué no manejan una cuenta bancaria, y ya de acuerdo a lo que ustedes indaguen y encuentren, revisarán si es viable trabajar con esa empresa o no. ¿Me hago entender? Correcto. ¿Quién más levantó la mano? No sé si quedó claro lo que preguntaste. Sí, clarísimo. Ok. Igualmente, ustedes tienen que identificar, por eso es importante, ya vamos a vivir, regálame un segundito. Por eso es importante las segmentaciones dentro de sus organizaciones. Para algunas empresas que están acá conectadas, será muy común que un proveedor o un cliente les pague montos de 20 millones en efectivo. ¿Por qué? Porque es que estamos en una región en la que no se tiene la cultura de las cuentas, porque las personas no tienen acceso a Internet, entonces no manejan la tecnología. Entonces, eso dependerá mucho de las zonas donde estén y de la segmentación como ustedes lo tengan. Por eso estos sistemas de SARLA son tan particulares y no se pueden copiar de otros. ¿Por qué? Porque esa identificación tiene que ser muy minuciosa y muy detallada a las compañías que lo están implementando. ¿Listo? Liz. Es que quería preguntarte algo. O sea, nosotros también somos una empresa de transporte, pero además de eso yo también tengo una escuela de conducción y estoy obligado a tener SARLA. Sí. Las personas normalmente pagan en efectivo, Sí. pero son montos relativamente, digamos, pequeños en este caso y son clientes de una sola vez. Hay ese seguimiento, no le veo como esa orientación a ese seguimiento de esas personas. Súper buena la pregunta. Acá hay varias empresas o varias entidades o escuelas de conducción, ¿cierto? Entonces, esas escuelas de conducción también están normatizadas dentro de esta norma del SAR. ¿Qué dice la norma? Que también deben implementar todo ese material. Acá lo diferente para este tipo de empresas, que son escuelas de conducción, es que los clientes que se tienen son clientes muy particulares. ¿Cuál es la segmentación de este tipo de escuelas? Que el cliente va mínimo una vez cada 10 años, ¿cierto? O puede ir máximo 2 veces porque hizo una renovación o quiere que su licencia tenga otro alcance. ¿Qué se hace? En el procedimiento de conocimiento del cliente, este tipo de empresas debe definir muy bien su segmentación y cuáles son sus topes. Los topes son iguales, diría yo, para todas las empresas que se dediquen a este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque ya viene normatizado, ¿cierto? Una licencia puede costar mínimo 1.100.000 y máximo, no sé, 2 millones y algo, ¿cierto? Sí, es exacto. Exacto. ¿Qué es lo particular? Para ustedes va a ser totalmente natural que un usuario, una Tatiana, vaya a su escuela y necesite pedir una licencia. Que ese máximo de esa licencia sean 2.300.000. Todo lo que se dé por encima de 2.300.000, que usted no tenga justificación, es lo que usted tiene que empezar a mapear. Esos 2.300.000 es el monto máximo que ustedes pueden definir recibir en efectivo de esa persona. No va a ser normal que un usuario de ustedes les pague 5 cursos o 6 cursos y solamente expida una licencia. ¿Sí me hago entender? Ok, pero digamos que en algunos casos pasa que viene un papá
y nos paga 5 millones de pesos porque quiere sacar el de la hija, el de él, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso, ¿cómo hago la referencia del pago? No sé. No, ahí la tienes súper clara, porque tú sabes que solo te ingresa un pago a nombre de Tatiana, pero ese pago va asociado a una ficha de un usuario que puede ser Luis y que puede ser Tatiana, ¿cierto? Okay. Ahí tienes la trazabilidad de la constancia de ese pago de 5 millones porque está asociado. Ah, sí, es que vino ese día el señor Luis y Luis sacó la licencia con Tatiana, pero él solo fue el que realizó el pago, pero es atrasable de que ese pago se asocia con la licencia de Tatiana y con la licencia de Luis. Ok, perfecto. ¿Sí queda claro? Ahí es súper importante también este tipo de entidades, identificar lo que ustedes conocen como los tramitadores, ¿cierto? Y es una naturalidad y la vemos en el mercado. Muchas personas trabajan de esa manera. Entonces, identificar porque una persona me puede traer hasta 7 trámites, ¿cierto? Que no es lo cotidiano. Ah, no, es que esa persona hace trámites o le ayuda, o le gestiona, o le no sé qué. Es ustedes tenerlo muy claro desde la creación de las fichas, identificar qué clases de personas son, cómo se maneja y cómo van a realizar los pagos. Porque también puede ser que ustedes tienen una trazabilidad más amplia del dinero, porque se puede dar que lo tracen desde un pago en efectivo, como que realicen el 50% en efectivo y el 50% por transferencia, o que una parte lo hagan con una entidad de crédito que también algunas de ustedes tienen, ¿cierto? Sí. Entonces, todo ese conjunto de transacciones tiene que dar un monto muy específico y si está por encima, es una alerta a revisar si de pronto fue que pagó una clase de más, si de pronto fue que realizó un proceso, no sé, la expedición de un papel, el registro de algo, una multa. Entonces, es ahí donde deben quedar la constancia de todo lo que ustedes hacen en esa debida diligencia, identificando ese dinero de más a qué pertenece. Y si no pertenece a algo, pues es más grave todavía porque ustedes no van a tener el rastreo y el mapeo de tiempo. Listo, dale. ¿Está claro? Sí, claro. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. O hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, los principios claves del enfoque basado en el riesgo es, 1, identificar y evaluar el riesgo. Todas ustedes y todas las empresas deben identificar, evaluar y entender sus riesgos, ¿sí? Porque lo que les decía, no son iguales para todos. Pueden que en el nombre sean iguales. Ah, sí, nosotros tenemos el riesgo de lavado de activo por pago en efectivo, pero el nivel de evaluación y de control es muy diferente para todos. Ah, sí, es que nosotros tenemos el riesgo de financiamiento para el terrorismo porque los usuarios del transporte público o los usuarios que nos contratan para llevarlo de una zona a otra zona o la carga que nos contratan, se puede ver que en esas situaciones traslademos X elementos que no están asociados a la actividad que nos dijeron que se puede dar. Entonces, cada uno realizará una identificación, una evaluación y un control diferente basándose en el nivel de su organización, los controles definidos y lo establecido que tiene. ¿Sí? Ahí es súper importante identificar cuáles son sus clientes, por eso lo vamos a repetir hasta que terminemos todo este diplomado, conocer sus clientes, conocer su producto. Si ustedes lo que hacen es transportar carga, no tienen por qué estar transportando, si transportan una carga en específica, vamos a hablar maquinaria pesada, no tienen por qué contratarles un servicio de transporte de alimentos, es algo anormal, ¿cierto? Entonces, muy bien conocer cuál es su producto, qué es lo que ustedes se dedican y a lo que hacen, y que en esas áreas de logística o de despachos en las cuales sus organizaciones están, eso sí esté asociado a la actividad que realizan, ¿sí? Todos los canales de gestión, entonces, que contabilidad si está haciendo su proceso adecuado, que compra está realizando su proceso adecuado,
que gestión humana está haciendo su proceso adecuado para las organizaciones que tienen toda esa estructura y para las que no, la persona responsable, que la administración sí esté haciendo, que la recepción, que el servicio al cliente esté ejecutando o que ese conductor, que es a la final, digamos, esa persona que realiza todo el proceso, sí esté desarrollando la actividad. Entonces, por eso también es súper importante conocer con quién trabajan, porque cuando conocemos con quién trabajamos, tenemos, digamos, un respiro o la capacidad de decir, esa persona, yo no creo que tenga nexos porque se hizo todo este proceso. Además de eso, también se debe hacer todo el proceso de la geolocalización. Ya también hemos hablado de eso. Las rutas de transporte son súper importantes, todas las rutas, en general las empresas de transporte. Ustedes conocer hacia dónde dirigen sus usuarios, sus clientes, sus carros, sus productos, es demasiado importante, porque de eso parte en que ustedes se puedan ver involucrados con procesos o no. Ya también lo hemos tocado bastante. Que la ruta de buses tiene definido que para ir de Bello a Medellín se van por la regional. Ah, no, y esta vez se fueron por la vía la 65, es un ejemplo. ¿Por qué se salió de la ruta? No es normal. Y en ese paso de esa ruta recogieron a una persona que no debían recoger, no se puede saber, pero entonces ya tienen la referencia de que hay algo diferente. Si ese conductor comienza a salirse de su ruta en varias situaciones, en varios modelos de tiempo, en varios turnos de trabajo, será una alerta para ustedes. ¿Lo creen o no? Sí, claro. Exacto. Entonces, sí, a mí me pueden decir, ay, no, es que nosotros tenemos la ruta de buses y los buses siempre se van por esta zona y últimamente este bus vemos en el GPS que se está yendo por una calle diferente. Eso debería ser una alerta para ustedes. ¿Por qué se está yendo por una calle diferente? Si ustedes identificaron que no hubo congestión, que no hubo ningún accidente, que no había ningún cierre, y entonces, ¿por qué en específico ese conductor, cuando tiene ese uso, tiene ese medio de transporte, quiere salirse de la ruta e irse por otro lugar? Eso debe ser una alerta para ustedes y una sospecha. ¿Listo? También dice que se debe realizar una evaluación de todo lo que son los riesgos en orden de todo lo que es su sistema, ¿cierto? No es solamente identificar lo que está afuera, sino también identificar lo que ustedes tienen dentro de sus organizaciones. Entonces, también contemplar si dentro de ese sistema de salud que ustedes deben desarrollar, si tienen todas las medidas adecuadas para contener esos riesgos o no. Por ejemplo, no, yo tengo el riesgo de que se dé un lavado de activos con los clientes. Y entonces usted dice, yo lo voy a controlar identificando a mi cliente. Muy bien, ¿cierto? Venga, ¿y usted cómo identifica a su cliente? No, yo solamente le pido la cédula y ya, él me paga. Ustedes quieren conocer al cliente. De pronto, reforzando un poquito su BI, el hecho de que conozcamos a nuestro cliente y llevemos varios años trabajando con ellos, no quiere decir que vamos a hacer que nuestro proceso sea laxo. Yo creo que hay que seguir haciendo controles, porque muchas veces cuando uno trabaja constantemente con el cliente también puede generar alerta. Exacto, súper bien. Sí, entonces miren que ese es un punto súper importante que ustedes dentro de sus sistemas deben identificar. Ustedes con qué periodos van a generar revisión. Habrán algunos de ustedes que dicen, no, yo por mi actividad económica y porque mis clientes son muy flotantes, debo realizar verificación de mis clientes y proveedores cada 3 meses, porque cada 3 meses normalmente son casi clientes nuevos, se puede dar, ¿cierto? Habrán otras empresas que sus clientes son súper fijos, súper constantes, como nos está dando el ejemplo acá el compañero, pero que no por eso nos podemos confiar, ¿cierto? Entonces yo digo, no, cada 6 meses voy a hacer una intervención de revisión aleatoria de mis clientes o cada año voy a hacer una inspección general de todos mis clientes y voy a volver a evaluar y a volver a solicitar información por si han cambiado. Ya eso lo definen ustedes dentro de sus sistemas en todo lo que es el procedimiento de conocimiento del cliente de acuerdo a su segmentación y al conocimiento que tengan de sus clientes y sus proveedores. Darío.
Buenos días para todos. Buenos Yo conversaba con ustedes nosotros nos desempeñamos en la rama del transporte de pasajeros colectivo, donde el sube y baja, como lo llaman los conductores, es permanente y son cifras de 4.000, 5.000 pesos que cuesta la tarifa y que la gente no se sube en terminales. Es casi como un transporte urbano. Sí. Ahí el tema del conocimiento del cliente, cómo se podría orientar, porque es que no son decenas, son miles, pueden ser de personas que se están subiendo todos los días y todas son diferentes. Ahí en ese tema se enfocaría más el tema por el lado de los proveedores, y porque en este caso específico pues es prácticamente imposible, creería yo, Darío, una pregunta. ¿Ustedes salen de terminales de transporte o no? No, los pasajeros se recogen en el camino. Son como rutas intermunicipales. Son rutas intermunicipales de cercanías. Son rutas intermunicipales de cercanías que en muchas ocasiones, como ya las ciudades están conurbadas, se presenta, puede ser casi que como un servicio urbano. Exacto. Entonces, por ejemplo, a ustedes específicamente el conocimiento del cliente es un poquito más complejo por lo que tú dices, porque el cliente de ustedes no es un cliente que sea fijo, que sea continuo, o puede que sí, pero ustedes no lo tienen como identificar. Para que yo todos los días me suba al mismo bus, te pasan la ruta de las 6 de la mañana, pero ustedes a los ojos dentro de su organización no tienen cómo identificarme a mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace entonces? Si ustedes no tienen un medio para identificar ese cliente de una manera donde yo le pueda solicitar una información, ustedes deben pasar a todo lo que es el control de toda la operación que ustedes tienen. Entonces, bueno, yo no puedo identificar mi cliente y por ende no sé si te pagó 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 o me pagó con un billete que viene de por allá de un lado de activos. Sí. Pero entonces, ¿cómo podemos minimizar? Revisando todas esas otras herramientas que pueden servir dentro de sus instalaciones. Una, verificando sus empleados, ¿cierto? Si es un empleado que normalmente no sé cómo será la estructura, pero ustedes deben hacer un cierre, me imagino que por día del contador del bus frente al dinero que él recibió, ¿cierto? Entonces ahí se hace una verificación. También pues por lo menos en Medellín se conocen como esas personas que les hacen auditorías a esos medios de transporte en los que en cualquier momento van y hacen una verificación y el conteo de las personas. Ahí es más enfocado a todo lo que es empleados y proveedores. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen un servicio masivo en el cual ustedes no pueden generar un control específico de ese cliente, es más difícil, pero eso no quiere decir que ustedes no deban identificar ese riesgo y describir las medidas que hasta el momento están identificando. Lo que yo les decía, habrán en este momento empresas que dicen, para yo minimizar eso, yo cuento con los medios de que mis rutas de transporte, no lo voy a decir que lo tienen que hacer, voy a poner un ejemplo, que mis rutas de transporte ya no se recibe dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es que ni que el conductor reciba dinero de más, ni que el pasajero deje de pagar o pague un dinero diferente al establecido. Algunos medios de transporte deciden eso. Y que ese dinero se vaya directamente al sistema de transporte al cual uno va a tomar. Esa podría ser una medida. Otra medida es, no, es que el bus tiene un contador que cada vez que pasa alguien o sale, ingresa o sale, hace un conteo y eso tiene que cuadrar con lo que hay allá, y si no, pues él ya tendrá, digamos, en toda la parte de gestión humana ese conductor un proceso debido. ¿Me hago entender? Entonces, claro, nosotros acá hablamos de clientes, proveedores y empleados, pero por eso les digo, este sistema es muy diferente para todas las organizaciones y por eso hay que mirar la particularidad de cada empresa, porque dependiendo de esas empresas serán los controles que se necesitan implementar y que se necesitan desarrollar para llegar a un sistema eficaz y eficiente, ¿sí? No sé, Darío, si de pronto te quedó ahí claro. Difícil, sí, muy difícil controlar, digamos, ustedes como clientes, pero entonces tienen que enfocar
en toda la operación, en todo lo que son proveedores y en todo lo que son empleados, y que ese cierre financiero sí dé, digamos, un cierre bueno para lo que ustedes necesitan. Sí, muy claro, Subey. Muchísimas gracias. Ok, Lorena. Muy buenos días para todos. Buenos Bueno, lo que días. pasa es que escuchando ahorita la explicación que están dando sobre lo que el compañero pues menciona sobre lo difícil que es controlar ese tipo de clientes, ¿no? Cuando son montos tan pequeños. Pues yo de todo lo que he consultado de acuerdo a lo del SARLAT, me aparece en algunos subsectores que dan unos topes. En el Ministerio de Transporte, bueno, el vigilado de supertransporte, que somos los del transporte, valga la redundancia, no tiene topes. Pues no sé por qué o no sé de qué, la verdad no sé si no he entendido, pero yo he leído esa parte y todos hay unos topes de 10 millones, que si uno hace una transferencia con el cliente de 10 millones, ahí ya se debe uno hacer como la investigación, pues, ¿no? Basado en el riesgo de que aquí uno está, ¿qué es? La empresa está en riesgo, ya sea pues, de pronto sea lavado de activos que le estén pagando a uno con el dinero de lavado de activos. Entonces, pues esa es mi pregunta, porque en unas partes sí tienen topes de sus sectores y acá en el supertransporte no manejan esos topes, porque es muy difícil, como dice el compañero que acabó de hablar, es muy difícil controlar valores como de 5,000, 6,000, 10,000. Entonces, pues, esa es como mi inquietud, o será que de pronto hay una normatividad que uno sí estén diciendo que sí hay algunos topes para las empresas de transporte y no lo estamos interpretando, o en definitiva no lo hay. Bueno, acá, Lorena, hay dos cosas. Una es dejar súper claro la diferencia, ya lo habíamos hablado, pero veo que de pronto hay un poquito de desconocimiento en lo que dijimos. Recuerden que en un módulo pasado hablamos de unos topes que eran asociados al SAGRILAB. ¿Sí recuerdan? Que el SAGRILAB es otra norma muy parecida al SARLAB, donde también se deben hacer unas revisiones y ahí sí se establecen unos montos. Pero el SAGRILAB también especifica qué sectores son los que deben cumplir con esos, ¿sí? No les aplica a todos. Entonces, Lorena, súper importante, que revises si a ti te aplica SAGRILAB y si es SAGRILAB hay unos montos establecidos para el área financiera en los cuales esas áreas deben empezar a hacer una revisión. En SARLAB no hay ningunos topes. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que se debe implementar que se llama estructura tecnológica. También ya lo habíamos nombrado. ¿Qué es la estructura tecnológica? Es en el proceso donde se describe la segmentación y la forma como usted va a conocer sus clientes, los va a segmentar y de acuerdo a esas tipologías y a esos montos que usted establece, se generará una alerta o no. Ejemplo, volvemos a la escuela de conducción. Entonces, una escuela de conducción, su tope máximo pueden ser 2,5 millones. Todo lo que esté por encima de esos 2,5 millones generará una alerta y un análisis para identificar el porqué. Y también todo lo que esté por debajo, que eso se llama pitufeo. Todos los montos que se dé por debajo del establecido, que puede ser 1 millón de pesos, hay que entrar a revisarlo porque entonces a mí me están pagando transferencias de 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 y por qué me están pagando de esa manera. ¿Sí? Ahí les queda como claro. Sí, señora, perfecto, gracias. Ok. Darío, creo que levantaste la mano. No. Ah, listo, ok. Entonces, les queda claro cómo se identifica el riesgo y la particularidad que tiene cada riesgo dentro de sus organizaciones. Por eso es súper importante que estos sistemas de SARLAB los realice una persona que sea estrictamente para el diseño de ellos y que no se copien de otras organizaciones porque posiblemente no van a quedar ajustados a lo que ustedes necesitan
como empresa y van a identificar cosas que, digamos, en el control son cosas que no vamos a poder hacer. Que, por ejemplo, yo en una empresa que tenga muchos recursos y que sea muy sofisticada y que todo lo tenga tecnológico, van a pagar con esto, con un chip, con un no sé qué. Yo eso no lo puedo llevar a todas las empresas porque todas las empresas no tienen esa capacidad ni ese desarrollo ni quieren cumplir esa función. Entonces, por eso es tan específico esta identificación del riesgo. Igual esa mitigación, ¿cómo vamos a hacer la mitigación del riesgo? ¿Con qué controles? Y que esos controles sí sean eficientes. No es colocar controles por colocarlos para que cuando vengan y nos auditen vean una matriz muy bonita, con muchos colorcitos, mucha letrica, y a la hora del té nosotros no tenemos ningún control, ¿sí? Entonces, que sean controles reales, que yo diga, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto, porque todo lo que ustedes definan ahí de controles es lo que les van a revisar. Ah, bueno, usted me dijo que usted iba a implementar este sensor, venga, muéstreme el sensor. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo lo que ustedes definan de control es lo que cuando los auditen van a preguntarle cómo lo hizo, cómo lo gestionó y usted debe demostrar. Por eso esos controles de mitigación deben ser muy medibles, muy reales y muy asociados a sus empresas. También en todo lo que es la identificación del riesgo está la asignación eficiente del recurso proporcional a la mitigación del riesgo. ¿Ustedes creen que es importante definir el recurso dentro de una mitigación? Es súper importante. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi mente puedo soñar colocar unos controles súper bonitos, hermosos, divinos, pero cuando voy a mirar mi estado financiero o digamos el movimiento en el que yo puedo hacer la inversión, no tengo la capacidad para eso. Entonces, por eso los sistemas se deben basar en un presupuesto. O sea, yo ya monté mi sistema de SARLAB, ese sistema identifique estos riesgos y en estos riesgos debo generar unos controles. Estos controles los puedo contener así. Esa contención me puede valer X monto de dinero. Entonces, que esa regulación financiera o esa asignación de ese recurso sea un recurso que ustedes sí puedan tener, que ustedes sí puedan realizar y ejecutar. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Además de todo esto, también nos habla acerca de la supervisión y evaluación continua. ¿Por qué creen que es importante que un sistema de gestión se esté verificando o que le hagamos una verificación? ¿Mm? Porque te podemos encontrar fallas, ¿no? Procesos que nos hemos saltado, no sé. Sí, exacto. Porque podemos encontrar procesos que para hoy, 23 de julio, pueden servir, ¿cierto? Pero que para el mes siguiente de pronto ya no se adapten tanto. ¿Por qué? Porque la organización cambió estructura, porque ya no funcionamos de esta manera, porque pueden haber miles de situaciones que pueden ocurrir. No quiere decir que cada mes debamos estar haciendo una evaluación de nuestro sistema porque se vuelve algo incontrolable. Pero la norma sí nos dicen que mínimo una vez al año debemos hacer una revisión de ese sistema y dejar una auditoría, ¿cierto? Que lo realiza ¿quién? El oficial de cumplimiento. O que las organizaciones ya definirán cada cuánto pueden estar realizando estas evaluaciones. Puede que ustedes digan, de acuerdo a mi estructura, yo necesito que ese oficial de cumplimiento cada semestre me esté entregando un informe de cómo ha cambiado el sistema, si ha verificado, si ha mirado, si está ok, o si hay modificaciones que me diga cuáles. Habrán otras que dicen, no, cada 3 meses o cada año está bien. Ya es lo que ustedes definan. Lo que nos dicen por norma es que se debe hacer un seguimiento y una evaluación y que mínimo una vez al año se debe hacer una auditoría de todo ese sistema. ¿Sí? También nos habla acerca de todo lo que es la documentación y sustentación de la información. Entonces, no es solamente nosotros conectarnos al diplomado, realizar el diplomado y tener ahí, sino crear la documentación necesaria que está en la norma. La 2328 nos describe paso a paso qué es lo que ustedes deben realizar y qué es lo que deben tener. Entonces, les invito a que la revisen para que miren
Roles y responsabilidades nos describen cuáles son y entonces eso se debe plasmar en un perfil. Obligaciones nos dice cuáles son, se deben crear en un acta y así sucesivamente los procedimientos que se deben incluir. Entonces es súper importante que esa documentación sí vaya alineada a esa normatividad, que cumpla todos esos parámetros que nos dice la norma y que no quede ningún, digamos, huequito para que por ahí nos puedan hacer una revisión y encontrar una falla. Entonces, una documentación adecuada y una sustentación de esa documentación. Por eso es súper importante que estos sistemas estén, digamos, en ejecución pues con el oficial de cumplimiento, que sería la persona más idónea, que tiene toda la información, que sabe todo el proceso, que hizo la implementación, que conoce desde el documento A hasta el documento Z, ¿sí? Porque en el día a día de sus organizaciones, pues una gerencia no va a conocer la totalidad de esa documentación, va a conocer a grandes rasgos lo que se hace y cómo va, pero no el punto y la coma de todo lo que se está haciendo. Entonces, por eso es súper importante que esa persona que va a estar encargada en cumplimiento como oficial de cumplimiento sea el que desarrolle, el ejecute y sepa sustentar todo. Resolución 2328 del 2025. Están preguntando ahí que cuál es la resolución. Listo. Ahí encuentran todo lo que estamos hablando y por qué ustedes están conectados a este diplomado. Listo. No sé si de pronto sí lo tenían claro. Eso lo revisamos en el primer módulo, que fue normatividad, que abrimos con la norma, la revisamos y ya de ahí abrimos todos los convenios y las otras cositas. ¿Sí lo recuerdan? Dentro de todo lo que es la identificación de los riesgos, también hay una parte fundamental donde está un control, que es la capacitación y la cultura organizacional. ¿Ustedes creen que muchos de esos controles que se puedan implementar van asociados a los seres, o sea, a nosotros, a las personas, y los podemos dejar plasmados desde una capacitación? ¿Sí me están escuchando? Considero que sí, porque pues nos queda la evidencia, ¿no? Se queda plasmado por la evidencia. Claro. La capacitación es un elemento fundamental dentro de todo este sistema, ya lo venimos hablando. Tenemos que formar tanto a ese oficial de cumplimiento, como a la gerencia, como a los socios, como a los empleados, como a nuestros proveedores y clientes, de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, la cultura de la capacitación debe ser primordial dentro de la ejecución de este sistema, porque con ello generamos las bases para que ellos entiendan el porqué, la finalidad y pues sea más amigable para todos. ¿Sí? Porque eso en el transcurso del tiempo va a ser información de más anexa que van a tener que comenzar a solicitar, a requerir y que de pronto lo pueden ver, es como en un incremento de trabajo. Claro que sí, van a ser un incremento de actividades, pero que esas actividades les va a llevar a una ejecución de un sistema que en el momento en que se lo revisen va a ser el blindaje para que a ustedes no les generen una sanción o les generen un procedimiento de revisión para sus procesos. Entonces, a eso es lo que tenemos que enfocar las capacitaciones. También nos habla acerca de las responsabilidades. Ustedes saben que dentro de todas las sistemas y dentro de la identificación de los riesgos, al final de todas esas matrices hay unos responsables. ¿Por qué creen que debe haber un responsable? Debe haber un responsable siempre tiene que haber un responsable, que es la persona encargada de tener la información a la vista y reportarle a las personas directas de la empresa o a las personas implicadas en el proceso. Sí, debe haber un responsable porque de acuerdo a esos controles que nosotros elaboremos, entonces también debe haber un doliente que diga que sí lo ejecutó o que no lo ejecutó. Puede que algunos controles estén enfocados al oficial de cumplimiento, será el oficial de cumplimiento en responder por eso, pero habrán otros controles que serán del área administrativa, del área financiera, del área gerencial,
Entonces siempre se debe generar esa, digamos, ese responsable para cuando nosotros hagamos revisión a esa trazabilidad, poder llamar a la persona encargada de ese tipo de control y decirle, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo ha avanzado? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Este control quedó bien o definitivamente no se pudo hacer? Entonces siempre hay que generar un doliente porque a ese doliente es al que le vamos a preguntar el por qué se hizo o no se hizo la ejecución de ese control, ¿sí? No sé si de pronto tienen ahí alguna otra pregunta. No, señor. Listo. Doris, en un momentico leo tu mensaje que vi que lo dejaste ahí en el chat. Listo. Darío. Soy, eso es de logística de la charla. Señor, no le entendí, qué pena. No, que no estaba pasando la presentación. Pero entonces, sí. No, tranquilo, sino que a medida que vamos avanzando, vamos pasando pues la diapositiva, sino que estábamos hablando acerca de ese tema en específico, ¿sí? Gracias. Ok, gracias a usted. Entonces, en la adaptación de las recomendaciones, ya ustedes saben cuáles son las recomendaciones. Para los que no, el GAFIC tiene unas recomendaciones que son 40 recomendaciones acerca de todo lo que debemos tener en cuenta para todo lo que es la prevención del lavado de activos. Dentro de esas recomendaciones está dividida en 6 grupos, yo se los dije la vez pasada, y en esos grupos nos dividen como todos los procesos. Entonces, dentro de las recomendaciones está todo lo que es la debida diligencia, que ustedes lo pueden encontrar como debida diligencia. Algunos de ustedes, eso lo vimos en el módulo pasado, ¿recuerdan qué es la debida diligencia? Les voy a dejar una evaluación el día de hoy. La debida diligencia es el proceso por el cual yo hago los reportes a diarios, o sea, el conocer al cliente, de dónde proceden los recursos, de dónde, qué tipo de cliente es, eso es la debida diligencia. La debida diligencia es la verificación de la información que yo cuando ya creé el cliente, ellos me entregan a mí para que yo verifique, ¿cierto? Entonces, en esa debida diligencia, yo reviso si esa información si está bien, o si falta algo, o si todo quedó ok, ¿cierto? Entonces, pues, esa es una de las recomendaciones, la debida diligencia, que es la DD en las siglas que lo pueden encontrar. También la debida diligencia puede pasar a otra fase, que es la debida diligencia intensificada. ¿Recuerdan qué es la debida diligencia intensificada? La debida diligencia intensificada es cuando yo hice una primera revisión de la información y en esa información yo no encontré el estado bancario o no encontré la cámara de comercio, ellos no me entregaron cámara de comercio y yo voy y hago la solicitud y me dicen que sí, que mañana me la envían, vuelvo y los llamo al otro día, no, sí, qué pena, pasado mañana se la enviamos y así los llevan. Esa debida diligencia se hace cuando en ese primer filtro que es la debida diligencia, ustedes no tienen toda la información necesaria para aprobar un cliente o un proveedor y debe pasar a una debida diligencia intensificada. ¿Por qué? Porque falta documentación, porque la documentación no concuerda, porque lo que me cuentan no está establecido con lo que hacen. Entonces es ahí cuando el oficial de cumplimiento entra a realizar esa debida diligencia intensificada y pues onda más allá y verifica si fue por descuido de la persona encargada de enviar la documentación, porque X o Y debe encontrar una solución. Cuando no se encuentra una solución, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí recuerdan? Cuando no se encuentra una solución a esa información que ustedes ya pasaron por debida diligencia y debida diligencia intensificada, eso pasa a un ROS. ¿Sí recuerdan? Se debe generar el inspector. ¿Qué pena? Se debe generar el reporte entonces a las entidades pertinentes.
Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos la debida diligencia, verificamos. Cuando hacemos esa verificación y vemos que no está toda la información en lo que necesitamos para aprobar, se genera una alerta. Ustedes deben tener un formato que se llama alerta y monitoreo, en el cual ustedes van plasmando esas alertas. Esa entidad pasa a una debida diligencia intensificada con una alerta específica. Ustedes en esa debida diligencia intensificada revisan, piden, llaman, traen, igualmente no encuentran solución. Entonces es ahí, con ese formato de monitoreo y alerta, en el que ustedes dicen, definitivamente no lo puedo cerrar. No se cierra porque la empresa no entrega, no da, no dice todo lo que ustedes investigaron, ¿cierto? Y es ahí cuando esa alerta ya cambia a un ROS, a un reporte de una operación sospechosa. ¿Por qué? Porque yo hice todo lo posible por cerrarlo, por poder aprobar, por poder trabajar con esa empresa, pero no se pudo porque no me entregaron los documentos, porque no fue factible la información, porque todos los por qué que ustedes ya hayan indagado. Entonces es ahí cuando se pasa a hacer el ROS, que es el reporte de operación sospechosa, ¿sí? Ese ROS, ¿ante qué plataforma lo deben hacer o ante qué entidad? Ante la superintendencia. Ante la UIAP. Exacto. Se debe realizar ante la unidad de información de análisis financiera, ¿cierto? Que es la entidad que se encarga de velar porque esos reportes pues se hagan allá y pasan las notificaciones en conjunto con la superintendencia. Entonces ahí es donde se plasmarán todas esas ROS o todas esas ausencias de ROS. Debemos reportar si hay ausencia y si hay reporte o no. ¿Cuáles debemos reportar? Los dos. Si hay ausencia o si tenemos el reporte positivo. Muy bien, se deben reportar mensualmente o se van a comenzar a hacer esos reportes tanto para operaciones sospechosas, para reporte de operaciones sospechosas, como para el no, reporte de operación sospechosa si no se tiene. ¿Por qué? Porque con la operación sospechosa, nosotros le decimos a esas entidades, yo hice todo lo posible, pero no lo pude solucionar, por ende no puedo trabajar con ellos y a mí me genera una alerta, ¿sí? Y si no hay, le decimos, señores, entidades, nosotros estamos evaluando, ejecutando, vamos muy bien y no hemos tenido ninguna alerta. Entonces debemos contarle a ellos cómo vamos. Por eso se debe hacer el reporte tanto cuando hay operaciones, cuando no hay operaciones sospechosas. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Ok. También en las recomendaciones nos habla todo el cumplimiento de lo que debe realizar el oficial de cumplimiento. Entonces, como primero que las organizaciones deben designar un oficial de cumplimiento y que ese oficial de cumplimiento tiene unas características especiales. ¿Recuerdan cuáles son las características para que una persona pueda ser oficial de cumplimiento? Sí, señora. Debe estar pues, directamente con la compañía. También debe cumplir con el diplomado, con el curso de la UIAP. Y en sus cargos anteriores, pues tener una experiencia relacionada a auditor o revisor en el tema de SARLAC. Carolina, ahí tienes unas cosas que sí y otras que no. Vamos a abrir otra vez el espectro para que lo recuerde. ¿Listo? Entonces, como primero lo que nos dice la norma es que ese oficial de cumplimiento debe residir en Colombia, en cualquier parte de Colombia, ¿cierto? Además de eso, nos dice que ese oficial de cumplimiento debe ser mínimo técnico. O sea, una persona dentro de sus organizaciones que sea bachiller no puede cumplir con ese perfil. Debe ser mínimo técnico. ¿Listo? Además de eso, nos dice que esa persona puede ser propia, que ustedes la asignen dentro de sus organizaciones, como también puede ser externa.
para que ustedes las subcontraten, contraten ese servicio de oficial de cumplimiento. Ahí es donde Carolina de pronto tenía, digamos, un poquito cerrado el espectro. Entonces, o puede ser propio o puede ser subcontratado, ¿sí? Y además si es propio, si es propio, o sea, si es al interior de la compañía, no tiene que tener conflicto de intereses, no puede ser el contador o personas que tengan cargos gerenciales. Sí, súper bien, allá vamos. Entonces, si es propio, esa persona no puede ejercer un rol dentro, digamos, jerárquico, que sea, por ejemplo, un contador o que sea un jefe contable. ¿Por qué? Porque pues no puede ser juez y parte, como nos lo dice el compañero, ¿cierto? Ni tampoco puede ser de pronto una persona encargada de la aprobación de los proveedores y los clientes, o sea, un gerente de compras, un supervisor de compras. ¿Por qué? Porque no puede ser juez y parte. Tampoco puede ser un gerente. Un gerente no puede ser oficial de cumplimiento, pues porque la gerencia es la que debe auditar, monitorear y llevar a cabo que ese oficial de cumplimiento sí realice sus actividades. Entonces tampoco podría ser. Eso es súper importante para que ustedes lo tengan en cuenta para la definición de ese oficial de cumplimiento, ¿sí? Sube, qué pena, tengo una pregunta. Discúlpame. Tranquila. En este caso, yo soy del área de seguridad y salud en el trabajo, me estoy formando para oficial de cumplimiento. Yo tengo obviamente a cargo mis sistemas de gestión y pues de cierta forma pues hago todo el proceso de auditorías y demás. ¿Yo podría ejercer también ese rol? Sí, desde que tu rol no sea dentro de la contratación auditor interno. ¿Sí me hago entender? Sí, correcto. Digamos que Si yo tu cargo es hago pues, coordinadora de acompañamientos. trabajo. Qué pena. Si tu rol es coordinadora de seguridad y salud en el trabajo y dentro de tus funciones auditar tu sistema, no hay ningún problema. Pero si tu rol dentro de la organización es auditora interna y tú auditas todas las áreas de la organización, no puedes realizar esa labor. ¿Sí me hago entender? Ok, entendido. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. No vi quién más levantó la mano, qué pena. Hola, Subey, yo quiero hacer una pregunta. No sé si encaja en esta capacitación dentro de los documentos que toca subir para el oficial de cumplimiento, porque va a ser interno, va a ser la niña de SST en nuestro oficial de cumplimiento. Para eso está recibiendo el diplomado, pero dentro de los documentos que toca subir a Vigía 2 sí, está un e-learning de la UIAF, un curso de la UIAF. sí. Entonces ahí quedamos un poco perdidos si tú nos guías, y ese curso lo podemos hacer a través de las páginas de la UIAF y son gratis y tenemos que tomarlo con ustedes o no tengo ni idea. Gracias. Claro que sí, ya vamos a eso. Entonces, las características son las que, digamos, acabamos de nombrar, pero además nos dicen que esa persona debe cumplir con una acreditación ante la UIAF, que es lo que nos está diciendo, nos están preguntando en este momento. Esa acreditación, ustedes ingresan a la plataforma, igual antes, ahorita cuando terminemos, yo creo que ya la habíamos compartido anteriormente, pero ahorita cuando terminemos yo les regalo el link, en el cual ustedes ingresan y se inscriben y es totalmente gratis. Deben realizar, creo que son como 9 módulos, ¿cierto? Y les hacen 2 evaluaciones. Y con esas evaluaciones no es que ustedes les dan un certificado, sino que les dan una acreditación, que es lo que nos habla la norma. Entonces ustedes se inscriben en esa plataforma y realizan esos cursos, esos módulos, y cuando lo terminan ellos les generan una acreditación. Y además también la norma nos habla de que se debe realizar ese diplomado, que es en lo que estamos el día de hoy, que debe tener un mínimo de 90 horas en el cual ustedes se formen con todo el conocimiento de la norma de SARLA y pues todo lo que lleva esa implementación. Entonces, esas son las 2 particularidades que debe tener de más ese oficial de cumplimiento. Y también nos dice que esa persona debe acreditar una experiencia mínima de 6 meses. ¿Qué dirán ustedes? 6 meses, pero es que, ¿y de dónde vamos a encontrar una persona que ya tenga la experiencia? No. ¿Qué nos dice la norma? Como la norma se expide a partir de marzo y no es auditable sino hasta noviembre,
En ese lapso de tiempo es donde ustedes como empresa van a realizar esa formación de esa persona que van a designar como oficial de cumplimiento para que en noviembre ustedes acrediten que ya tienen la experiencia porque viene diseñando, implementando y ejecutando este sistema de SARLAC. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Queda claro cómo se hace? Disculpe, buenos días, tengo una inquietud. Dime. Pues en octubre nos enviaron un link para una capacitación que se hacía también con la VIA y se llama Diplomado Estándar para Oficial de Cumplimiento. Ese diplomado me sirve para el certificado de las 90 horas. Tienes que revisar si ese certificado dice la constancia de horas y si esas horas son 90, si cumple. Si son menos, no. Porque anteriormente algunas instituciones estaban brindando ese curso, pero eran por 40 horas, por 20 horas, entonces no sirve. En la norma muy claro nos dice, estipula la cantidad horaria, o sea, el número de horas que se debe disponer del módulo son 90 horas. Ustedes tienen que revisar eso. Sí, cuéntanos. Subey, quiero hacer una pregunta, Claudia Quintero de Carrera Express. Yo soy la oficial de cumplimiento y pues tengo el certificado de hace muchos años. Lo tengo que tener lo de las 90 horas nuevamente o sirve el que tengo en este momento. Se tiene que entrar a revisar la vigencia que tienes y si cumple con todos los módulos establecidos para la nueva norma, ¿cierto? Y si cumple también la efectividad de las horas. Entonces hay que revisarlo. Listo, gracias. Ok, claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más nos levantó la manito? Administración. Yo levanté la mano. Una pregunta, qué pena. Una pregunta no, sino la aclaración. Cuando usted dice que el oficial de cumplimiento ahorita pues comienza a hacer toda la implementación, o sea que la certificación la da el gerente, le da al gerente al oficial de cumplimiento. Sí, claro, ustedes dentro de sus organizaciones expiden un certificado en el cual diga que esa persona ha cumplido con las funciones que se le otorgó como oficial de cumplimiento y que viene desarrollándolas. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok. Administración Tecnicargas. No, qué pena, se me olvidó bajar la... Ajá, tranquilo. ¿Cuál es esa? Isnebor. Hola, buenas. Hola. Una consulta. ¿Cómo hace uno, por lo menos, usted ahorita le decía a la persona que tocaba revisar si cumplía con la normatividad actual? Pues nosotros por lo menos tenemos un oficial de cumplimiento que tiene las certificaciones desde el 2020. Entonces, ¿cómo hace uno para revisar si se aplica o tiene que hacer nuevamente el curso? ¿Cómo sería ahí? Por eso les decía, tienen que verificar si en el diploma o en el certificado que les entregan, cuánto es la intensidad horaria, si tiene una vigencia, porque hay unas instituciones que venían que decía de vigencia a vigencia, ¿cierto? De expedición a vigencia, si tiene una vigencia o no. Y ya de ahí parten para revisar si cumple o no cumple. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Y otro tema, por lo menos este sistema SARLAC debería, pues ya según lo que hemos leído más adelante, realizar como auditorías a algunos sistemas, ¿cierto? Realizar auditorías que qué pena, si no se te escucha bien. Al sistema SARLAC. Sí, claro. Ahorita hablamos acerca de eso, de toda la evaluación y los seguimientos. Mínima vez, una vez al año, se debe realizar una auditoría de este sistema SARLAC.
Y ahí en ese caso, ¿qué persona sería como la idónea para ese tema? Por el momento, la norma nos define un oficial. El oficial de cumplimiento es el que audita el sistema, ¿cierto? Y también puede estar con la gerencia, que es el que va a velar que ese sistema y ese oficial de cumplimiento si genere una auditoría limpia, veraz, eficiente y pues que sea todo acorde a lo que se está implementando. Seguramente de acá a noviembre saldrá más normatividad en la cual nos van a estipular, como pasa con todos los otros sistemas, alguna entidad que pueda realizar una auditoría externa. Hasta el momento no la tenemos establecida, pero seguramente se desarrollará en un futuro. Entonces, por el momento es el oficial de cumplimiento el que debe desarrollar esa auditoría. Y también, por ejemplo, si ustedes cuentan dentro de sus organizaciones con un rol de auditores que realiza las auditorías internas de su sistema, pues esa persona deberá tener el conocimiento de todo lo que es el SARLA para poder generar esa auditoría. Sujei, ¿te puedo hacer dos preguntas? Dime. Bueno, nosotros nos inscribimos hasta hace poquito en el nuevo Vigía 2, que es algo así. Bueno, Sí. que donde se va a reportar todo lo de CICIP y la nueva norma del oficial de cumplimiento, ¿cierto? Sí. Aparte, lo que yo he entrado a mirar en este Vigía 2 es muy diferente al Vigía 1, por decirlo así, porque en el Vigía 1 uno reporta partes, reporta todo a la UIAP, reporta. Entonces no sé si son dos vigías totalmente diferentes o se consolida ahora en el nuevo. No sé si tienes conocimiento de esto. Se habilitó el Vigía 2, que es la plataforma que va a quedar estipulada como con todos los procesos, ¿cierto? No van a quedar aislados o aparte, sino que en el Vigía 2 es donde se va a ver toda la estructura para todo lo que es con la superintendencia, ¿sí? Entonces ahí, dentro de los procesos, van a crear un proceso para todo lo que es ARLAI, oficial de cumplimiento y todo lo que ya vienen ustedes, digamos, reportando acerca de los estatutos pues de vigilancia, las empresas que están, digamos, establecidas con vigilancia, todo lo que es ICIPES. Entonces en ese mismo módulo van a encontrar como todas las cositas con los enlaces donde van a entrar a hacer los reportes. Ok. Perdóname, tengo una inquietud. Sí. Con respecto a los cursos de SARLAP, ¿esos cursos los puede dar la SUPER también o el Ministerio de Transporte? ¿O qué entidades estarían como avaladas para hacer estos cursos? No, en ese momento hay varias entidades como por ejemplo nosotros que estamos, digamos, con toda la formación y toda la capacidad para realizar el diplomado, pero sí, claro, habrán cursos que los dicte la SUPER o la UDAS, como algunos compañeros ya lo nombraron. Hay varias instituciones. Esas instituciones deben tener, digamos, la disponibilidad de generar un material o un recurso con el que ustedes deben, pues, poder revisar o acreditar todo el conocimiento, realizar unas evaluaciones y pues generar un certificado. Yo tengo una consulta. Carolina. Respecto al Vigía 2, nosotros hicimos un preregistro y ya nos asignaron clave cuando ingreso solo me pide datos. O sea, ellos no han cargado como todos los módulos para más información. ¿Eso es después de noviembre? Ellos están haciendo actualización de la plataforma. Algunos ya les cargarán unos módulos más avanzados que a otros, de acuerdo a cómo lo venían revisando en el Vigía 1, ¿cierto? Pero toda la plataforma en general todavía no entra en funcionamiento todos los módulos, porque por ejemplo SARLAB, la vigencia de la aplicación y la evaluación entra nada más hasta noviembre, entonces ellos están en la construcción y adaptación de la plataforma. Deben estar muy pendientes de todo lo que ellos les informen. Normalmente ellos les envían unos mensajitos en el canal de información de ellos, encuentran como todas esas actualizaciones y pues claro que nosotros también los tendremos al tanto de todas las novedades que vayan en el ámbito de todo lo que es este nuevo sistema y cómo irlo tratando. Muchas gracias. No sé si de pronto tienen más dudas como para ya generar la finalización. Espero que de pronto todas las duditas, sí, dime.
Es que por lo menos yo estoy mirando en estos momentos uno de los certificados pues que nos pidieron la VIAC, pero no veo en ningún lado donde diga que tiene alguna vigencia. No sé si de pronto puedo compartir pantalla o algo, porque es que solamente dice que se expide la presente constancia, ejemplo, el 30 de abril del 2020, pero no dice hasta cuándo Y dice está también vigente. qué intensidad horaria tiene. Lo que pasa es que el que usted me se refiere a intensidad horaria es el del diplomado, pero nosotros, pues creo yo particularmente no estoy preguntando por el del diplomado, sino que por los cursos de e-learning. Ah, no, no, ese curso es esa es una acreditación que ellos realizan, ¿sí? Esa acreditación no tiene ninguna, pues ninguna fecha de vencimiento, entonces si usted ya la realizó, esa le sirve. Ah, bueno, señora, sí, el otro nos toca esperar el certificado, el otro, el que estamos pensando que puede que sirva. Ese sí Exacto. nos toca esperar. La Ok, UIA lo que entrega es una acreditación, eso no es un certificado, los acredita de que ustedes participaron y cumplieron con los módulos y conocieron la plataforma y realizaron la evaluación, listo. y eso nos mandas un link de la UIAP directamente. Sí, regálenme en un segundito. Ya les acabé de enviar el de la asistencia, porfa, para que me ayuden con ella, ¿sí? De hecho, don Enrique, le cuento que yo ahorita al WhatsApp, al interno, le mandé ese link ahí. Listo. Igual, déjame, yo reviso. ¿No tienen ninguna otra duda? Muchas gracias. Porque entonces nosotros cuando ya hagamos esa certificación, esa acreditación, ya quedamos listos ante el ministerio para poder ser oficial de cumplimiento, con este curso y con ese otro. Sí, ya cumplen uno de los requisitos. Te hago una pregunta, o sea que un socio que trabaje en recepción puede ser oficial de cumplimiento, si está como empleado. Sí, Ah, ok. yo creo que les quedo debiendo el link. Regálenme hasta el otro encuentro y se los comparto para que porfa ahí ya ingresen y se inscriben y realizan el proceso. O hagamos algo, si quieren cada uno me pueden inscribir a mi WhatsApp y yo se los comparto. En este momento no lo tengo a mano, pero yo se los comparto. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, No, señorita, gracias. mucho gusto, hablas con María, Transportes GM SAS. Tengo una pregunta. Los oficiales de cumplimiento, pues dice que hay una cantidad para ser responsables tanto en empresas especiales como en empresas de carga, ¿cierto? Digamos, si yo como oficial de cumplimiento estoy en una empresa especial y me dan la oportunidad también en una de carga, ahí cómo se varían los topes. ¿Puedo seguir con las 10 de especial y las 5 de carga o me minimiza porque pues son áreas diferentes? No, son áreas diferentes. Ahí te dice 10 y 5. No puedes pasarte de esa. O sea que puedo tener en total 15 empresas responsables. Sí. Ah, listo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, yo creo... Hola. Ya tengo acá el certificado en el que se hizo del otro curso que nos enviaron pues de la VIAC. No sé si de pronto leer lo que dice como para que ustedes me guíen. Si quieres, nos lo regalas al número de Yasmín y ya por ahí revisamos específicamente, ¿listo? Ah, perfecto. El número ya lo comparte por el mensajes. Yo creo que lo acabo de compartir. Ah, bueno, ya se los va a compartir. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí. Espero que el encuentro haya sido muy ameno, que hayan aprendido, que hayan recordado temas que ya hemos tratado. No sé hasta el momento cómo se han sentido con el diplomado.
muy bien, hemos aprendido algo. Yo tengo es como algo, no sé, es que a veces me he perdido por momentos la capacitación, pues por temas laborales. No sé si de pronto haya forma de que nos compartan como los links donde estén las grabaciones para nosotros como mirarlas todas. Sí, Yasmin es la persona que les hace como ese proceso, les va compartiendo como de acuerdo a los módulos toda, digamos, la presentación y lo que hemos hablado. Listo. Bueno, sí, Güey, a mí me ha gustado mucho la capacitación, solo que en ocasiones yo me siento muy perdida porque yo siento que la mayoría de compañeros que están acá son del gremio transportador, ¿cierto? Unos transportan cargas, otros transportan personas. Onlidiesel es un taller de diagnóstico para mantenimientos preventivos y correctivos, entonces en ocasiones como que no me siento identificada con el resto de compañeros. Sin embargo, sé que la norma, por ser un centro de diagnóstico, pues debo de hacerlo, pero hay como situaciones que no logro adaptarlas como a la empresa. Pero bueno, yo creo que es como de acostumbrarme y de conocer bastante este sistema, que es bien complejo, pero bueno, acá voy. Yo creo, Cata, muchas gracias pues por la intervención. Es llevar todo lo que hemos hablado al contexto de tu organización, ¿cierto? Habrán unas cosas como ahorita hablamos con el señor Darío, que de pronto ustedes no pueden darle un manejo por el tipo de clientes, por cómo están, pero es tratar de llevar lo más acorde y eficiente la norma, que tú sabes que debemos cumplirla, a los procesos que ustedes ya tienen y la intervención que ustedes realizan, ¿cierto? Entonces, si ustedes manejan clientes como los creo, proveedores como los manejo, empleados como lo hago, pero es adaptarlo. Recuerden que este sistema es particular para cada empresa, entonces, pues de pronto especificar todos los sectores nos queda un poquito difícil, pero es que ustedes este conocimiento lo adquieran y lo vayan adaptando a sus organizaciones. Listo, muchas gracias. Hola, Una pregunta, yo una veía ahorita que decías, Subey, como que pues una serie de formatos que debemos ir adaptando. No sé si quizás haya al finalizar o en el transcurso de las charlas, como un checklist como de los formatos mínimos que se deben de tener dentro del chat lab. Claro. Yo, como, no sé, como el conocimiento de mi cliente y mi proveedor, la inspección, como decían ahorita, la que es más amplia y detallada. Exacto. No sé si hay como un checklist de esos formatos mínimos que podamos tener e implementar en la empresa. Sí, pero también recuerda que todo está descrito en la norma. Entonces, si tú miras la resolución 2328, desde ya puedes ir mirando los procedimientos que establece la norma que se deben ir diseñando para que vayas haciendo la ejecución o por lo menos mirando cómo se va a realizar el montaje de esos procedimientos. En la norma nos describen todos los procedimientos que debemos tener y que hacia qué van enfocados. ¿Listo? Como para que vayan ganando tiempo. Perfecto. Es la 2328. Resolución 2328 del 2025. Perfecto, listo. Dale, Subey, muchas gracias igual por todos estos 4 módulos que lleva. Tranquila, y igual yo creo que la última pregunta para que podamos dar cierre ya a este módulo. Esto es una recomendación para los que estamos un poco perdidos o que alguna vez estuvimos perdidos con Tarlab. Esto es constancia. Las capacitaciones con el personal y el seguimiento diario hace que nos fortalezcamos en este tipo en el Tarlab. Es un producto densa, es un tema densa, pero es interesante. Claro que sí, muchas gracias. Y por eso es súper importante que se conecten a todos los módulos y que estén muy pendientes de todas las intervenciones que hacemos, pues porque si de pronto nos conectamos un ratito y luego nos saltamos al módulo siguiente, entonces de pronto van a quedar muchos vacíos que dentro de estos encuentros nosotros tratamos y pues dejamos como ejemplos para que ustedes puedan ir resolviendo. ¿Listo? Perfecto. Mil gracias. Un bonito día para todos. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Les quiero recordar, Muchísimas no gracias. vayan sin diligenciar la asistencia, por favor, que ya Subey la envió al chat.
Y también, pues bueno, no, hoy finalizamos este espacio del diplomado. Le agradezco el compromiso y la participación de todos tan constante y también aprovechar para recordarles que para la entrega del certificado, una vez validemos el 90% de las clases, la entrega de los talleres y la consignación del valor. Esos serían como los 3 punticos importantes a tener en cuenta. Muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día. Gracias, Yasmín. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.